Muy buenas noches, mi nombre es Cristian Díaz y esta es la presentación del proyecto de Sistemas Operativos 2. Este proyecto consta de una modificación al kernel de Linux. En mi caso, seleccioné Ubuntu porque es uno de los sistemas operativos con los que personalmente más he podido tratar en mi experiencia y fue basado en este sistema operativo que yo me enfoqué en buscar la modificación que realicé. Y la modificación consta de que yo genero un syscall que, según leí, estos son llamados que tiene el sistema programados y son clases, llamémosles así, que al final realizan tareas. Entonces, nosotros a nivel de programación podemos acceder a estos llamados y realizar operaciones como reiniciar el equipo y entre otros. Entonces, una de las razones por las que seleccioné esta modificación es porque la veo muy útil en empresas, por ejemplo, los Super 24, donde muchas veces no tienen, hay cierta información que no pueden llevarse o que no pueden registrar a través para que la máquina se conecte a un servidor, pueda consumir esta información con alguna base de datos o cositas así. Eh, por ejemplo, yo estuve enterado de que un Super 24, la forma como funciona es que las ventas y el inventario lo maneja de forma local y solo una vez al día se conectan para actualizar a nivel empresarial qué fue lo que sucedió en esa empresa. O generan archivos que alguien pasa recogiendo y así es como se informan, ¿verdad? Entonces, pues leyendo un poco encontré cómo hacer estos llamados y pues me pareció un cambio bastante interesante, ya que nunca lo he hecho y pues basado en él fue que hice mi modificación. Ok, entonces, como mencioné, primero que nada, la versión de kernel que utilicé fue la 5.4.1. Intenté utilizar una más reciente, pero cuando compilé y quise hacer funcionar el kernel, pues no me fue posible. Estoy investigando por qué me daba los errores que me dio, pero no, sinceramente no encontré la razón. Entonces, pues regresando versiones, llegué a la 5.4.1, que fue la que me funcionó, y pues fue ahí donde apliqué la modificación. El sistema operativo pues es Ubuntu 20.04, que es el más actual. Y pues solamente bueno, para comenzar esta modificación, vamos a abrir la terminal. Y yo creé un archivo que es solo ejemplo, que vamos a cambiar el mensaje de texto para que podamos ver cómo es que funciona. Entonces, eh, bueno, primero que nada, en la ruta donde se encuentra el sistema operativo que se descargó, que en este caso es esta carpeta, aquí es donde se guarda el sistema operativo cuando este se descarga. Entonces aquí podemos observar que dentro de las carpetas que tiene ya creadas existe esta llamada hello. Entonces esta la usé con fines de ejemplo y es como un hola mundo, pero a nivel de un syscall. Entonces, si nosotros ingresamos en esta carpeta, podemos ver que posee un archivo o que posee varios archivos. El que nosotros creamos de manera inicial es el hello.c, que como mencioné es programación en C. Si nosotros entramos a ver lo que este archivo tiene en su contenido, es la clase que al final va a terminar ejecutando nuestro llamada de sistema. Entonces nosotros podemos ver acá que, que lo único que hace es esta clase es retornar un valor numérico y pintar en la consola el texto modificación de kernel proyecto sistemas operativos 2. ¿Ok? Entonces, la clase que utilizamos del kernel es por default para que funcione y es el único cambio que se va a hacer en este syscall. Entonces, en ese archivo nosotros podemos meter toda la lógica que nosotros queramos. Por ejemplo, podríamos retornar los departamentos de Guatemala o los municipios de algún lugar,
específico, o sea, información que a veces no podemos tener pues, acceso en Internet, ¿verdad? Más que nada, esa es la idea de esta modificación, que al instalar la versión del sistema operativo o en alguna actualización del sistema operativo, nosotros podamos eh, poder manejar todo esto sin necesidad de que vaya un técnico a instalárnoslo o que vaya alguien físicamente a hacerlo o que se conecten, porque en algunos lugares todavía no poseen internet. Entonces aquí es donde tiene un poquito de auge este tipo de modificaciones. ¿Okay? Y también dentro de la carpeta existe este archivo que se llama Makefile. Este archivo lo que tiene es todo lo que necesita el, sistema operativo, toda la información que necesita el sistema operativo para poder compilar esas clases que nosotros generamos. Si nos damos cuenta, pues solamente tiene definido un objeto y el nombre que le va a dar al final compilado es el hello.o, que es el que al final se ejecuta dentro dentro de un C. ¿Ok? Entonces, esta parte solo tiene que ver con la modificación o la clase que nosotros vamos a ejecutar. También para que funcione tenemos que modificar el Mayfield del sistema operativo. ¿Ok? Entonces, este Mayfield del sistema operativo nosotros lo modificamos porque necesitamos incluir la carpeta que va a ejecutar el sistema operativo. La carpeta Hello no la tiene contemplada nuestro sistema operativo. Entonces, al no tenerla contemplada, pues esto nos genera un pequeño inconveniente, ya que el sistema operativo tiene que saber dónde ubicarlo. Ok, entonces vamos a ver un pequeño directorio. Podemos ver que aquí nos sale el archivo Makefile. Perdón, estoy ejecutando mal el comando, es edit para abrir el editor de texto, ¿ok? Entonces, nosotros ubicamos nuestro cambio que se define por esta palabra, core y aquí podemos ver que tiene una lista de las carpetas del sistema operativo y al final, pues nosotros añadimos la nuestra, que es la que nosotros creamos, que es hello y el slash, perdón. Con esto nosotros nos aseguramos de que el sistema operativo vaya a buscar esa carpeta y compile lo que tenga que compilar ahí. ¿Ok? Entonces, también dentro de las configuraciones, nosotros debemos modificar cómo es que, o basado en qué correlativo o en qué código de las llamadas de sistema, pues va a ubicar nuestro proceso, ¿verdad? Entonces, ese archivo nosotros lo encontramos en esta carpeta que vamos a iniciar ahorita, que es la RCH X86 entry syscalls, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vamos a ver que tenemos un archivo, bueno, dos en realidad. Tenemos obviamente el Mayfield, que es insisto, tiene las características para el compilador, o para que la compilación sea un poco más sencilla. Tenemos este archivo syscall de 32, que aquí es donde se ingresan todas las configuraciones que tengan que ver con los sistemas de 32 bits. Y en la de 64 se ingresan las que tienen que ver con las de 64 bits. En nuestro caso, vamos a modificar la que tiene el de 64, ya que mi sistema es de 64 bits. Lo que se hace en esta clase, como mencioné, es solo añadir el correlativo de último que va a tener nuestro pequeño llamada de sistema, ¿verdad? Entonces aquí tuve que, si nos damos cuenta, no me está abriendo, no me está mostrando todo el total de correlativos, me está quedando al 545 y esto se debe aquí. Vamos a abrirlo nuevamente. A veces al abrir este archivo, pues demora un poco en cargarlo completo. No comprendo al 100% a qué se debe, pero sí me sucede y debo cerrarlo y abrirlo unas cuantas veces para poder ver la información completa. Entonces, voy a revisar que el nombre sea el correcto. Cisco 64.
meto el 32. Ok, nosotros si nos damos cuenta aquí, podemos configurar nosotros con los diferentes parámetros, donde le indicamos si es de 32 bits, de 64, si es común, la carpeta a la que va a ingresar y la llamada que va a tener, ¿ok? La llamada a la que va a hacer, a la que va a ingresar. Entonces, esto es muy importante porque si él no tiene definido un correlativo, no va a poder ubicar la llamada al sistema. Entonces, eso lo vamos a ver en un momento cuando entremos a la parte de la programación de que usaría un desarrollador de software al final para poder ingresar y modificar toda esta información. ¿Okay? Entonces, una vez que tenemos configurado esto, vamos a irnos a la parte de la clase que nosotros vamos a marcar. Pero antes hay una clase muy importante que se encuentra en la siguiente carpeta, que es, hay que retornar a la carpeta del sistema operativo. Aquí, ok, entonces nos dirigimos a la siguiente dirección y existe dentro de esta, existe el siguiente archivo, que es el syscall.h. Este archivo lo que tiene o la información que guarda es pues como las consideraciones de los procesos que va a ir ejecutando. Entonces, al final, antes de finalizar el archivo, pues nosotros añadimos el llamado a nuestra clase que programamos en nuestra carpeta hello, que se dan cuenta, se debe programar con el mismo dato de retorno y el mismo dato que se envía para que el sistema operativo pueda encontrarlo y hacer la llamada a las clases correctas. ¿Ok? Entonces, una vez teniendo esta información, ya podemos empezar a desarrollar. Obviamente, al momento de finalizar aquí, nosotros debemos compilar nuestro sistema operativo, debemos instalar nuestro sistema operativo, los cambios y así venir y mostrar la información. Entonces, lo que voy a hacer yo ahora es que en la carpeta siguiente, yo programé una pequeña clase. Un momento. Entonces yo aquí, si se dan cuenta, tengo una pequeña clase programada que se llama prueba. Y esta lo que tiene es la llamada al sistema. Entonces nosotros podemos ver que al ingresar lo que hace es que ejecuta la llamada al sistema con el código que nosotros le programamos y él dice que lo que retorna, pues lo va a imprimir junto con el texto de sistemas operativos. Tanto los mensajes del print que vimos cuando lo programé, estos se guardan en un histórico de mensajes que tiene la consola. Entonces, nosotros al ejecutar nuestro pequeño archivo, pues nos damos cuenta de que, voy a limpiar la consola un momento, nos damos cuenta de que el mensaje es impreso junto con el código que nosotros programamos y si nosotros vemos la lista de mensajes, pues podemos observar que justamente el texto que nosotros colocamos en la clase, pues se puede imprimir. Así como se imprime, esto se puede de igual forma mandar un archivo de texto o regresar en algún lugar para poder ser usado dentro del sistema operativo. Pues ese sería en total el cambio y espero haya sido de mucha ayuda.